Bienvenidos, bienvenidos a este espacio. Dios ha reservado este espacio, este contexto, para que nos encontremos y aprendamos de Él, nos encontremos con Él, disfrutemos de compartir estos tiempos de la palabra, el conocimiento de la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica. Así que conocer la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica nos garantiza que vamos a caminar, que vamos a andar en ese camino correcto. Y qué mejor forma que humillándonos, sometiéndonos a Dios, y la oración es una forma de hacerlo. Así que vamos a hacerlo, vamos a someternos, hacemos por medio. Así que, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, rendimos esta mañana delante de ti, no solo esta mañana, nuestras vidas, todo. Permítenos entender cuánta dependencia tenemos, Señor. Somos totalmente dependientes de ti, respiramos por tu gracia, vivimos por tu gracia. El sustento que llega a nuestro hogar llega por la bendita gracia tuya, Señor. Muchas gracias porque tú cuidas de todas tus criaturas, Señor, cuánto más de tus hijos. Te damos gracias por estar aquí con nosotros, dándonos el alimento, dándonos hoy nuestro pan de cada día. Nos enseñó Jesús a pedir, el mismo que dijo que no nos preocupáramos por qué habríamos de comer o de beber, porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Pero también dijo, no solo de pan vivirá el hombre, de pan solamente no vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que esta mañana, Señor, queremos alimentarnos con ese alimento sólido, ese alimento que va a nutrir nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque si tú alimentas nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, ¿cuánto más alimentarás, Señor? Tendrás cuidado de nuestra parte material también, Señor. Porque si miramos primeramente al reino de Dios y su justicia, pues todas las demás cosas nos serán añadidas, y podemos andar en esa confianza todos los días de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca de un enemigo común, un enemigo para todos, un enemigo para el creyente y un enemigo para el no creyente. Para todos tenemos ese enemigo. Las Escrituras dicen que velemos, que estemos atentos, que oremos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice que lo resistamos firmes en la fe. ¿Sí? Dice, sean sobrios, vivan de una manera sobria, estén atentos, cuerdos, no dejen que nada les aparte del propósito de sus vidas. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Si tú no has descubierto cuál es tu propósito, va a ser muy fácil para el enemigo colocar supuestos objetivos, supuestas metas que realmente no van a dar fruto, metas temporales, metas que van a quedar aquí. Todo lo que sembremos acá en la tierra se va a quedar en la tierra. Pero todo lo que sembremos a vida eterna va a permanecer. La Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sí? La falta de conocimiento del hombre del conocimiento del hombre con respecto al mundo espiritual, pues le da una gran ventaja a ese león a ese león rugiente, ¿sí? A ese ser, ese adversario que anda como león rugiente, mirando quién se despista, mirando quién baja la guardia, mirando quién deja de orar, mirando quién deja de leer las Escrituras, mirando quién deja de buscar a Dios para devorarlo. Aquella persona que no ora, que no busca a Dios, está condenada a ser devorada por el enemigo. Va a ver sus finanzas devoradas, va a ver su salud devorada, va a ver su vida devorada en muchos aspectos, si no en todos. Dice que lo resistamos firmes en la fe. La fe es el oír a Dios. La fe viene por el oír a Dios. La fe no es un positivismo. Al enemigo le fascina que tú seas positivo, sí, pero sin Dios
No, eso lo que hay que hacer es pensar positivamente, pensamiento positivo. Pero no es ese el tipo de fe que Dios quiere que tengamos. El tipo de fe que Dios quiere que tengamos es confianza en la victoria que ganamos por medio de Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Así que resistan los firmes en la fe, pero la fe de Dios, la fe en el Hijo de Dios, no esa fe humana, no ese positivismo. Eso es una corriente humana, no es de Dios. La fe de Dios viene porque cuando buscamos a Dios, su palabra nos es revelada al corazón. Caminamos en confianza de que lo que está escrito es para mi bien. Caminamos en confianza en que aquel que lo escribió, que me lo revela al corazón, él mismo me dará el poder, la autoridad, la fuerza para poder caminar en esas palabras que escuchamos de él. Fe, por definición, es confianza en Cristo como Salvador. Pero la fe también en otra dimensión es creerle a las palabras de Dios. Y las palabras de Dios justamente nos dan referencia de Cristo. La palabra de Dios siempre te lleva a Cristo. Cristo es tu victoria. Cristo es el que venció. Dice que resistamos al enemigo en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No dejes que el enemigo utilice las aflicciones de tu vida para apartarte de la fe de Dios. No dejes que esas situaciones que son temporales, que agobian nuestra vida con turbación, con dolor, con temores, no dejes que eso borre lo que Dios ya escribió en tu espíritu. Él escribió allí en tu mente y en tu corazón su voluntad. Pero el enemigo quiere que cuando vengan esas situaciones, esas pruebas que son necesarias, Él quiere venir a colocar pensamientos en ti. Si ves, Dios te abandonó, Dios no te ama, Dios no está ocupándose de ti. ¿Dónde está aquel Dios que te ama? Empieza a tratar de obrar en nuestra mente, porque ese es el campo de batalla en el que ese enemigo invisible actúa. Es invisible por cuanto no le podemos ver, aunque se puede manifestar visiblemente, Dios lo puede poner en evidencia, pero lo podemos ver a través de las situaciones que suceden alrededor de nuestras vidas. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él peca, él practica el pecado. El que practica el pecado está conectado con Satanás. Hablábamos ayer que cada vez que pecamos nos conectamos con este ser. Es como un imán, el pecado es como un imán para el enemigo. Se me ocurren un par de cosas, me llegan a la mente un par de ejemplos. Cuando usted pone comidita allá en el patio de su casa, empiezan a llegar aves, pajaritos. Cuando menos piensan, tiene ese patio lleno de pajaritos. Las palabras necias, la mentira, la blasfemia, las iras, las peleas, eso es alimentico para esos animales. Eso es alimento para los demonios. Así que cada vez que damos pie a las contiendas, a las iras, cada vez que alimentamos esos pensamientos negativos los unos contra los otros, cada vez que alimentamos la carne, estamos atrayendo esas aves. Esa es la forma como el enemigo tiene entrada a las vidas de las personas. Dice que el que practica el pecado es del diablo. Habla de posesión. Es del diablo, le pertenece al diablo, porque ese es su carácter. Él peca desde el principio, dice la Biblia, es parte de su carácter. ¿Qué carácter estamos manifestando? ¿Con quién estamos conectando? Pero dice que Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. En 2 Corintios 10 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo le he hecho, porque yo, lo voy a leer de nuevo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo,
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es un ser que continuamente está maquinando mal contra la humanidad. Dice que si algo he perdonado, lo he hecho por ustedes, en presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque el no perdonar le da ventaja a Satanás, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Cuando te hieren, cuando te ofenden, inmediatamente debemos perdonar. Inmediatamente, es el momento. Corre la presencia de Dios. Señor, me cuesta perdonar esto, ayúdame, yo quiero, necesito tu poder. Solo tú tienes el poder para hacerme libre de esta falta de perdón. Pero aquí estoy, la parte mía es mi voluntad y esa te la cedo a ti, Señor. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Por eso es necesario identificar aquellas cosas que nos conecten con Satanás. ¿Para qué? Para cortar con ellas. ¿Cómo llega Satanás a oprimir una vida? ¿Cómo llega a hacerlo? Pues muchas veces lo hace a través de maldiciones generacionales. Padres que consagran a sus hijos y esas consagraciones, esas maldiciones van de generación en generación. Aquellos hijos que no honran a sus padres con sus bienes, con su trato, con cuidado, con el amor, con las palabras que se refieren a ellos, hacia ellos, acarrean para sí mismos maldición. Y el enemigo utiliza ese derecho, pues las Escrituras dicen, honra a padre y madre para que te vaya bien y goces de largos días. Dios puso esa condición. El enemigo se mueve dentro de la legalidad. Cada vez que nosotros pecamos, rompemos los principios de Dios, entonces nos sucede lo que le sucedió a Adán y Eva. Dios les dio unos principios, les dio unos parámetros que ellos debían seguir. No escuchar la voz de Dios, inmediatamente habilita nuestros oídos para escuchar la voz del enemigo. La deshonra a los padres atrae maldición. Si la honra a los padres trae bendición, el efecto contrario viene cuando los deshonramos. Los deshonramos al hablar mal de ellos. Los deshonramos al no darles el lugar que les compete. La falta de perdón también abre las puertas al enemigo. El ocultismo en cualquiera de sus manifestaciones es una puerta abierta. Muchos padres, al no conocer la protección de Dios, al no creer en Dios realmente, porque no es suficiente con creer en Dios religiosamente, es necesario creer que le hay y que es galardonador de los que le buscamos, que es protección para nuestros hijos, que es protección para nuestro hogar, provisión. Muchos padres en ese temor cuando tienen sus bebés, entonces llega el enemigo y envía algún emisario y les dice, mucho cuidado, ese bebé está muy lindo, tenga mucho cuidado, no le vaya a hacer mal de ojo, no vaya a hacer que venga alguien con envidia y le traigan mal de ojo. Se lo mira con envidia y se lo enferma. Entonces vienen y te lo halagan primero. ¡Qué hermosura, qué preciosura! Miren qué lindo. ¡Ay, hay que tener mucho cuidado! Mira, hay unas manillitas que les protegen contra el mal de ojo. Y eso es ocultismo. Estás apoyándote, la persona pone su confianza, cualquier cosa diferente de Dios. ¿Cómo puede una manilla, cómo puede un amuleto proteger a un bebé? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Qué poder tiene ese elemento material? A menos, entre comillas, que tenga un poder espiritual. Y un poder espiritual habla de un demonio que opera, no en el objeto como tal, sino en la confianza que le pones a ese objeto. Estás retirando tu confianza de Dios y le estás dando oportunidad a Satanás. Le estás diciendo a Satanás, Satanás, cuida a mi bebé de Satanás. Eso es lo que hace el que utiliza ese tipo de amuletos, el que se apoya en cualquier cosa diferente de Cristo, el que se cubre con cualquier cosa diferente a la sangre de Cristo. Está diciéndole a Satanás, Satanás, ven y me proteges de Satanás. Recuerdo la historia de un hombre, un amigo, tenía un negocio muy próspero, un granero, era muy próspero, y ese
iba creciendo cada vez, el Señor lo había bendecido mucho. Y llegó un hombre con una maleta negra y le dijo, oiga, usted Dios lo ha bendecido mucho. Se ve que Dios lo ha bendecido de manera sobrenatural. Pero hay gente muy envidiosa, ¿sabe? Yo le recomiendo que hagamos algo para proteger su negocio. Ya que Dios lo bendijo, vamos a hacer algo para que Dios se lo bendiga. Y sacó una serie de elementos de ahí de la maleta, hizo unos rezos, unas cosas, unos riegos, y hasta ahí llegó la prosperidad del hombre. Su prosperidad terminó. Cuando ya alejó su confianza de Dios, entonces vino la maldición sobre ese lugar. El ocultismo en cualquiera de sus manifestaciones son puertas abiertas al enemigo. Recuerden que el zodíaco, el horóscopo, aparece en la Biblia, pero como una práctica despreciable. El horóscopo hoy en día usted lo encuentra, y así ha sido desde que yo recuerdo, en periódicos, en revistas muy elegantes, con unas presentaciones ahora, inclusive mujeres jóvenes muy bonitas, personas con un aspecto de muy bien preparados, que hablan el horóscopo con autoridad. Pero eso es ocultismo. A uno lo primero que le preguntan muchas veces es, ¿tú en qué fecha naciste? Tú eres Aries, tú eres Cáncer. Yo no soy nada de esas cosas. Hoy yo no soy nada de esas cosas. Hoy yo soy un hijo de Dios. Yo no soy ningún Aries, no tengo nada que ver con el zodíaco, con el horóscopo. Esas son prácticas ocultistas de adivinación. Y esto abre las puertas al enemigo. Películas de terror. Las películas de terror son una puerta, son un portón al mundo espiritual. Muchas de las imágenes que allí se emplean son imágenes de situaciones reales, sacrificios reales. El área sexual es otra puerta y la gente no tiene en cuenta esto. Dice la Biblia que mejor es casarse que quemarse. Si tú no tienes el don de continencia y no puedes tener dominio propio en esta área, pues cásate. Pero no le des lugar al diablo. El área sexual es una puerta y es tal vez la principal, o es una de las principales puertas a través de las cuales el enemigo entra a una vida. Una persona dice que al estar con otra se hace uno. Por eso al hombre al unirse con la mujer se hace uno con ella. Por eso es que en parejas es muy común que el uno empieza a adquirir el carácter del otro, los gustos del otro, las tendencias del otro. Muchas veces hay mujeres que se acuestan con hombres que han estado en situaciones muy complejas en su vida, hombres que han estado aún con otras mujeres, y la carga espiritual que esas personas tenían se transmite a la persona con la cual se está. Entonces, cuando se va al lecho, muchas veces no se van dos, sino van los dos con todas las cargas espirituales del pasado. El área sexual es un área muy delicada. Un hombre que se acuesta con una mujer diferente a la esposa que tiene allí en su hogar. Se acuesta con una mujer que tiene espíritu de adulterio. Viene y lo transmite a su esposa. No le asombre que después su esposa caiga en adulterio. Es un mundo espiritual. El área sexual es una puerta, es un gran portón. Y todas estas manifestaciones, acudir a todas estas cosas, son manifestaciones de que estamos desconectados de Dios, de que no conocemos a Dios y su poder, que no conocemos su amor. El desconocimiento, lo decíamos ayer, de la verdad no nos exime de los efectos, de las consecuencias de la misma. Jesús fue tentado por Satanás. Mateo 4:1 nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. El enemigo también es conocido como el tentador. Él te va a estar hablando. Oye, ¿por qué no haces esto? Si a ti te hicieron esto, ¿tú por qué no haces aquello? Le dijo a él, si eres hijo de Dios. O sea, primero, tal vez seas, tal vez no lo seas. ¿Sí? Quiere hacerle dudar de su identidad de hijo de Dios. Si es que eres hijo de Dios,
Pues di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De pan solamente no vivirá el hombre. Sustentará su cuerpo en cierta medida, pero el verdadero sustento del hombre es la palabra de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Está en Jerusalén y le pone allá sobre el pináculo del templo, un lugar muy alto, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sí? Entonces, haz ese acto temerario. Vamos a ver si es verdad que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, se supone que no vas a caer al piso. Se supone que los ángeles que Dios enviará te van a sustentar. A veces nos apoyamos y decimos, no, Dios está conmigo, y yo por eso hago esto y hago lo otro. Y a veces lo que estamos haciendo es desafiando a Dios, cuando nos vamos en contra de su voluntad. No, Dios siempre está conmigo, Él va a apoyar. No, yo debo consultar si de verdad está conmigo, si de verdad está respaldando aquello que yo voy a hacer, o aquello que yo voy a dejar de hacer. ¿Realmente está el respaldo de Dios allí? ¿Sí? Satanás quiso tentarlo, aún utilizando la Biblia. Mire, Satanás conoce Biblia. Usted va a un centro de brujería y usted encuentra ya una Biblia. Usted va donde los brujos. Entonces, cuando ve la Biblia, no, este es bueno porque tiene Biblia. ¿Cómo no? Satanás usa la Biblia en este contexto, tratando de engañar al Hijo de Dios. Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Recuerden que ayer hablábamos que Jesús decía, he aquí el príncipe de este mundo. Es decir, aquel tiene autoridad en este mundo. El enemigo tiene autoridad. El enemigo le dice a Jesús y le hace alarde de las cosas que están en sus manos. Dice, le llevó a un monte muy alto y le dijo, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos te la daré. Y le dijo, esto te daré si postrado me adorares. Todos los reinos, los gobiernos del mundo, dice, te daré. O sea, ¿de quién son? ¿En manos de quién están? ¿Quiénes gobiernan esos lugares? Dice, y Jesús entonces le dijo, cuando ya le habló Satanás de postrarse ante él, a cambio de que él le daría todos los reinos de este mundo, Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo te postrarás ante Dios. Y aún se lo dijo a Satanás, y Satanás, créame, se postra ante Dios. Porque en los cielos, en la tierra y debajo de ella, toda rodilla se dobla. Satanás tiene una autoridad que le fue concedida. El hombre transmitió la autoridad que Dios le había dado, se la transfirió a Satanás al rechazar el amor de Dios y la verdad de Dios. Con todo y eso, Jesús dice, al Señor tu Dios adorarás. Con todo y eso, Dios es Dios, y la autoridad que tiene Satanás, Dios se la ha permitido y tiene límite. Pero la autoridad y el poder de Dios son ilimitados, para que te ubiques en contexto. No, que es que a mí me asustan, que es que yo oigo ruidos. Pues las Escrituras dicen que de Jesús, Él mismo lo dijo. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de ella. También nos dijo a nosotros como sus discípulos, toda autoridad les doy sobre todos los demonios, sobre los espíritus. Nos dio autoridad sobre las enfermedades. Nos dio autoridad. Él nos da su autoridad, su respaldo. Sin embargo, no olviden que ante el Señor tu Dios, solamente ante Él te postrarás y a Él solo servirás. No te postrarás ante ninguna persona, no besarás su anillo. Por
mucha apariencia de piedad que tenga, Jesús fue enfático y las Escrituras son enfáticas. Solo al Señor servirás y solo ante Él te postrarás. No importa cuán imponente sea la apariencia de alguien, no importa cuánta piedad parezca tener, solo ante el Señor te postrarás. No vas a besar el anillo de nadie, no te vas a postrar ante nadie, absolutamente nadie. Y el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Nosotros ya fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Colosenses 1:10 nos dice que andemos como es hijo de Dios, como es digno de los hijos de Dios. ¿Cómo? Agradándole en todo, llevando buen fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Recuerden, Él nos dio la autoridad suya, el amor suyo, la presencia suya y su espíritu para guiarnos. No nos dio una autoridad allí suelta, no, nos dio su espíritu, que Él nos enseña a orar, Él nos enseña a conducirnos en todos los caminos. Conforme dice que fuimos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y esa potestad significa que antes estábamos bajo el gobierno, bajo un gobierno oscuro, bajo el gobierno de las tinieblas. Con nuestro corazón entenebrecido no sabíamos discernir entre lo bueno y lo malo. A lo bueno llamábamos malo y a lo malo llamábamos bueno. Pero dice que el Padre, por el amor que nos tiene, nos ha librado de ese gobierno de las tinieblas, y nos ha trasladado a un reino, al reino de su amado Hijo, al reino de Jesucristo. Aquel que si nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Aquel que verdaderamente nos hizo libres en la cruz, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Todos los pecados que nos ataron a Satanás en el pasado, quedaron en el pasado. Su sangre nos lava, nos limpia, nos compró con su sangre, nos perdona, y dice que Él dijo: echaré sus pecados al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. El enemigo también es llamado el acusador. Todo el tiempo está recordándote las cosas malas que hiciste, aquellas que aún Él mismo te influenció para que las hicieras. Sin embargo, Dios envía a su Hijo a la cruz, derrama su sangre por ti, paga por tus pecados, los echa al fondo del mar, dice: nunca más me acordaré de ellos, y desde aquí en adelante te llamaré hijo mío, hija mía. Ya no eres un hijo del diablo, ahora eres un hijo, una hija de Dios, si es que estás creyendo en Jesús. Así que vamos a seguir meditando, porque tú fuiste creado para ser libre. Tú fuiste creado para estar en paz con Dios y con los hombres. Pero en esa paz que tienes con Dios, puedes reconocer que ahora ya no eres hijo del diablo. Ahora eres un hijo, una hija de Dios, y vas a empezar a dar fruto, el fruto de ser un hijo de Dios. Vas a empezar a vivir diferente, y vas a ver resultados en tu vida diferente, porque ya no eres esclavo, ya no eres esclava, ahora eres hijo, hija de Dios. Así que vamos a orar para que esta palabra sea realidad en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta mañana por ese regalo maravilloso que es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya no estás sujeto a servidumbre, ya no estás sujeto a esclavitud del pecado. Ya no tienes que vivir para servir a las tinieblas. Ya no eres tributario de las tinieblas. Ahora sirves a Dios. Ahora vives para Dios. Ahora eres un hijo, una hija, con un carácter, con unos atributos, con una identidad, con el carácter de Cristo, con un sello que Dios puso en ti, que es el Espíritu Santo, que dice:
es de Cristo, propiedad de Dios. Y le dice al enemigo, no tocas con ellos, son mi propiedad. Llevan el sello, el Espíritu de Dios, por creer en Cristo, por creerle a Él. Gracias, Señor, te doy por ese regalo maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Familia, me da gusto siempre ver que se conectan allí, que estamos escuchando y aprendiendo de nuestro Señor. Todo lo que escuchamos, todo lo que hablamos aquí, lo hacemos con un fundamento, las Escrituras. Sin las Escrituras, todo lo que yo les diga carece de solidez. Así que sigamos indagando, porque en las Escrituras está la verdad de Dios que nos hace libres. Y vamos a vivirla, porque no es suficiente con escucharla. Es necesario ponerla por obra. Vamos a vivir en esa fe, en esa confianza de que ahora somos hijos de Dios, entonces nos comportamos como tal. Sí, ya no por imitación, no una imitación de piedad, sino que al sentirnos hijos de Dios, al invitar al Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, ahora ya es Él. Dicen las Escrituras, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que tengan un feliz, un maravilloso y un bendecido